Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Mi nombre es Juanlu Music y en este vídeo voy a estar hablándote de algo realmente especial, espeluznante, algo apasionante, algo escalofriante, muchas cosas. Y es que, como has visto en el título del vídeo, el coro ucraniano, un coro ucraniano, ha resultado ganador del certamen de Tolosa 2022, el certamen coral de Tolosa. Vale, lo primero, quiero ponerte en contexto de muchas cosas y antes de nada, si no me conoces, mi nombre es Juanlu Díaz Emparanza, Juanlu Music en redes y te puedes suscribir a este canal Juanlu Music y activar la campanita si quieres recibir más contenido sobre coros, canto, reacciones musicales, divulgación musical y muchísimas cosas más. Así que por favor suscríbete al canal antes de empezar y activa la campanita para que YouTube te pueda avisar de los nuevos vídeos. Entonces, el otro día, ayer fue la sesión de cierre de concurso. Ayer yo no estuve, pero estuve en Tolosa, que es el certamen internacional de coros muy conocido. Este año ha sido la edición número 53, ¿vale? Entonces, en este vídeo te quiero trasladar un poco la noticia increíble que ha habido, que es que el coro ucraniano, lo tengo apuntado por aquí, Sofía Chamber Choir, ha resultado ganador. Y no solo ganador de una cosa, sino que se ha llevado todas las 4 chapelas, ¿vale? Entonces, en este vídeo voy a estar hablándote de todo eso. Me gustaría que me dijeras, esto va a ser un poco una charla informativa, un vídeo un poco diferente, me gustaría que me dijeras en un comentario si has estado en el certamen o si tienes alguna información adicional, ¿vale? Me encantaría si alguno de vosotros que ha estado en el certamen y lo ha visto en directo, pues que lo pudiera dejar por aquí, o si no, también que me podríais dejar más impresiones sobre ello, ¿vale? De primeras, te voy a contar un poco mi experiencia, ¿vale? O sea, mi experiencia fue que yo he podido ir a ciertas sesiones del concurso, no he podido ir a todas por conciertos que he tenido y otras cosas, y lo primero fue llamativo, ¿no? Decir, ostras, un coro de Ucrania en Tolosa, ¿no? Es que no me lo acababa de creer. Me sonaba que iba a venir un coro, pero yo pensé que, bueno, pues con todo esto de la guerra entre Ucrania y Rusia, etcétera, pues me imagino que no vendrán, ¿sabes? ¿No? Pues es algo normal, algo totalmente normal. De repente, veo que están allí, ¿no? Y veo que están allí y no solo eso, sino que eh, empiezan a cantar y nos dejaron alucinados a todos. Yo pude ver todo, la sesión de polifonía, la sesión de folclore, y es lo que te vengo un poco a contar aquí. No voy a meterme mucho en profundidad porque este vídeo quiero que sea para todos y que podamos entenderlo todos, y te quiero contar varias cosas que me parecen aprendizajes de todo esto, ¿vale? Además de que te voy a contar también temas del repertorio. Entonces, vamos con ello. Tengo aquí unos apuntes, por eso voy a estar mirando aquí abajo. Lo primero es, y ha saltado la noticia, antes de decirte que el coro se llama Sofía Summer Choir y el director es, a ver si lo pronuncio bien, Alexei Samritsky o algo así. Disculpa, Alexei, ¿vale? Entonces, han tenido los premios de folclore, de polifonía, del público y el gran premio general del jurado, ¿vale? Entonces, con esto se garantizan de que el año que viene, creo que es en Debrecen, van a participar en el Grand Prix. Bueno, todo esto son cosas de los concursos. Cosas importantes que quiero recalcar y que han salido en las noticias y que quería comentarlo contigo. La primera es, han dicho ellos que al principio de la guerra ensayaban en unos búnkers. Ensayaban en unos búnkers. Claro, te puedes imaginar cómo está la situación ahora mismo y cómo ha estado en el últimos meses, año, y que claro, que es que, o sea, lo primero que me viene a la cabeza es cómo puede un coro ucraniano prepararse un certamen coral y ganarlo, ¿no? O sea, un certamen coral, para los que no conozcáis el certamen de Tolosa, es, digamos, a nivel español, el, el más internacional, el de más calidad, vamos a decir, y a nivel mundial, uno de los más reconocidos, ¿vale? Está en el circuito europeo del Grand Prix, que se llama, ¿no? De los conciertos, de los certámenes internacionales en Europa, en el circuito de Grand Prix, y es uno de los más reconocidos. Entonces ahí van los mejores coros del mundo, así directamente. Claro, es verdad que este año la situación ha sido un poco diferente, todavía no es la normalidad total, por lo que han dicho el director
del certamen, etcétera, pero ha sido un certamen de grandísima calidad. Vale, entonces, claro, piensas, ¿cómo han podido ensayar? ¿No? Eso es lo primero que te viene a la cabeza, a mí también, ¿no? Ostras, ¿cómo han podido ensayar estos? Tal. Y luego han salido las noticias, que me ha gustado mucho, lo iba a preguntar, pero me lo han facilitado ellos en la prensa, es que si ves en la prensa local, en la prensa del País Vasco, etcétera, eso, que han dicho que ensayaban en unos búnkers y el objetivo de ello era, creo que no podían llegar a su lugar de ensayo y también el objetivo de ello era tranquilizar a la gente asustada. O sea, es decir, usaban la música coral, sus ensayos, para tranquilizar a la gente que estaba asustada. Imagínate cómo estaba la gente, ¿no? O sea, evidentemente el mundo coral y los coros pasan a segundo plano cuando ocurre una tragedia de estas, una cosa así. Pero bueno, me ha gustado mucho y quería recalcarlo con todos vosotros que gracias a la música y a la música coral, bueno, pues consiguieron, además de preparar su certamen y su música, pues amenizar un poco, tranquilizar un poco a las personas que estaban ahí, etcétera. Claro, ha habido mucha incertidumbre de si iban a venir o no. Yo para empezar, o sea, yo era el ejemplo, yo pensaba que no iban a venir. Mucha incertidumbre. Parece ser que han venido en autobús, ¿no? Porque no podían venir en avión y han tenido que hacer un grandísimo trayecto, no sé, 2, 3 buses, no lo sé exactamente. Pero imagínate, o sea, fíjate qué fuerza, ¿eh? Qué fuerza, o sea, qué fuerza. También mire un poco de la situación que están pasando y de cómo son allí, ¿no? O sea, así. No todo el mundo haría eso, o sea, no todos los países harían eso. Más cosas. Otras cosas que nos han contado y que he ido leyendo, ha sido que ensayaban en el metro. Ensayaban en el metro. Hubo un tiempo en el que no podían acceder, no sé si ahora, me imagino que también, en Kiev, creo, no podían acceder a su lugar de ensayo por la situación, ¿no? Entonces, ensayaban en el metro, se juntaban en el metro y ensayaban ahí. Claro, yo tampoco sé si me ayudáis por aquí en comentarios, que esto nos interesa mucho, si realmente ensayaban todos, ¿no? Porque me imagino que unos estarían fuera, etcétera. Sí que he leído que ha dicho el director que había 7 refugiados en ¿dónde era? En Grants, no me acuerdo dónde, en qué ciudad, no me acuerdo dónde, y que él se tenía que desplazar allí para ensayar con ellos, etcétera, etcétera. O sea, me parece súper fuerte todo. O sea, me parece como surrealista. Esto lo vamos a recordar siempre, ¿no? O sea, edición 2022, coro ucraniano, que en esta situación y en estas circunstancias coge y no solo participa en el certamen y llega a participar, sino que se lleva las 4 chapelas, el gran premio, todo, se lleva todo. Y además, ahora en breve te voy a resumir un poco lo que fue el repertorio y la música para aquellos que sois músicos y para aquellos que os gusta un poco eso. Y que eso, que fue de gran calidad todo eso. Vale, eso, que estaban en diferentes lugares. O sea, me imagino, no sé en cuántos lugares, pero me imagino que algunos en un lado, otros en otro, y el director se desplazaba de un sitio a otro en la situación en la que están. No sé. Si puedo, voy a poneros alguna, si encuentro, cuando esté editando, voy a poneros alguna imagen del certamen o algún vídeo o algún momento de ellos, si puedo, si encuentro y si me dejan, si me deja YouTube, voy a intentar poner alguna foto o algún vídeo. Vale, ¿qué más? Se han llevado el segundo premio exequo, el coro estadounidense Brigham Young University Singers y los eslovenos Stanislav Girls Choir. Y el tercer premio ha sido para los letones Mixed Choir Masco o algo así, ¿vale? Disculpad las pronunciaciones. Bueno, antes de pasar directamente con el repertorio y hablaros un poco más, que esto quiero ir al grano y que sea breve, decían también que tenían que volver en autobús. O sea, estaban contentísimos, pero evidentemente no se lo esperaban. Y bueno, ellos dicen que no se esperaban tanto premio. Yo creo que han sido merecedores, en mi opinión. Por lo que vi, no vi todo, es verdad, pero vi gran parte. This is the Audience Award for the Sofia Kammer Choir, Ukraine. Y sobre todo, lo último, y yo lo que más me ha llamado para haceros este vídeo es
la importancia en este momento en el que está ocurriendo todo lo que ya sabemos que está ocurriendo, la importancia de Ucrania, Rusia, etcétera, la importancia de un premio para un coro ucraniano, ¿vale? O sea, que un coro ucraniano en estos momentos se lleve un premio de cultura, un premio internacional de coros, es algo simbólico, algo muy importante que recalcar. Me alegro muchísimo por ellos, porque sigan, bueno, pues que sigan con fuerza y que sigan adelante, y sobre todo que sean haber sido reconocidos como país, como grupo, seguramente sea, o sea, para ellos es un orgullo poder representar a ese país, al país, y poder volver, vamos a decir, con algo, ¿sabes? O sea, con todo esto, con algo, no solo con algo, sino con todo lo que se han llevado, que ha sido todo, ¿no? Volver a sus vidas, a intentar conseguir solucionar su situación y que en sí, para el país, para la prensa internacional, se vea que un coro ucraniano haya ganado el certamen de Tolosa. A mí me parece que recalcar, o sea, muchas veces nos ocurre en nuestro lugar de origen y siempre decimos, ah, no, qué bien que hemos ganado para no sé cuál. No, es que hay que recalcar que un coro ucraniano se ha llevado el certamen de Tolosa. Vale, entonces, todo es increíble, todo es increíble. El aprendizaje de todo esto es que ole por el ser humano, o sea, ole por el ser humano, por los ucranianos, por los 22, 24 coralistas del Sofía Chamber Choir que vinieron, que increíble, que increíble. O sea, solo el venir, el participar y ya el hacer una gran intervención me ha parecido increíble. Y eso significa una fuerza, un poder, un coger y decir, mira, es que estoy pasando lo peor de que puede pasar a un ser humano, que es una guerra, y voy a ir, voy a trabajar, voy a seguir y voy a ir a un certamen de coros y además voy a ganarlo. Es que me parece increíble. Déjame en comentarios, me encantaría que esto lo supiera muchísima gente, o sea, porque es algo precioso del mundo coral. Entonces vamos a darle bombo, comparte esto, compártelo con tus amigos, grupos de WhatsApp y lo que sea, y lo que quieras, redes y lo que sea, porque se están haciendo eco muchos medios de prensa, pero me gustaría que todo el mundo, que estamos en el mundo de los coros, todo el mundo, para que el mundo coral sea más reconocido y que todo el mundo sepa que un coro ucraniano ha ganado algo coral, algo cultural, pues por favor comparte esto y me encantaría que dejaras un comentario sobre tus impresiones. Vale, voy a ir rápidamente a mencionar el repertorio y eso es lo que quería traeros hoy. Vale, el Sofía Chamber Choir de Kiev, de Ucrania, ha traído en polifonía, que fue, o sea, polifonía ha sido lo más increíble, ¿vale? O sea, para mí, estoy dando mi opinión evidentemente, yo soy director de coro titulado y me pareció lo más increíble. Llevó el Ave María Gracia Plena de Josué Verdin, que es la obra obligada, ¿vale? Chariu Nevesnigi o algo así, de Heavenly King. Bueno, esa es la obra. Creo que no he mencionado, disculpa que no he mencionado al sí, Mikola Dilewski, madre mía. Luego llevaron Abendlied de Joseph Reinbergen y luego la obra que nos fascinó a todos, que fue Kerubinska de Penderecki, ¿vale? A 8 voces. Voy a pasar un momento a mencionar esta obra que fue, o sea, la que todo el mundo, o sea, a mí me dejó anodadado y a todo el mundo creo que fue igual, ¿vale? Esta canción, la de Penderecki, es una obra a 8 voces que dura 7 minutos. Yo estaba dudando de si se habían pasado o no, porque ya sabes que en estos certámenes pues hay un tiempo, etcétera, y es un himno litúrgico ortodoxo. O sea, es una obra a 8 voces realmente increíble, con muchísimas dificultades, con cromatismos, con melodías que suben, con incluso una voz, un octavista, ¿vale? O sea, un bajo ultratumba, como se suele llamar, para que sepamos un poco de ello, que en medio de la obra entraba, ¿no? Es
En eslavo eclesiástico, esta obra, como te digo, estoy hablando de Querubinska, que es realmente la traducción es como la canción de los querubines, que son unos ángeles. Es una alabanza a una clase de ángeles, ¿vale? Y es una canción en eslavo eclesiástico. Utiliza muchas imitaciones corales, que eso ha sido una de las cosas más llamativas, ¿no? Me recordaba a otros autores, quizás Gabrieli o algo así. Y luego también recordaba mucho a su obra Utrenia, si no me equivoco. Está hablando la obra de sentimientos de iglesia antigua, de una intensidad comprimida, etc. Yo creo que lo que más nos llamó la atención a todo el público, y además no solo a mí, que luego estuve hablando con muchísimos directores, compañeros, etcétera, y a todos nos parecía igual, es que lo más llamativo fue que la obra era súper dificultosa, o sea, súper complicada, evidentemente, eso es así, un grandísimo nivel, pero fue el sentimiento que le dieron al interpretar esa obra, ¿vale? O sea, lo que estaban trasladando, que al final con los coros eso se trata, que estás trasladando un mensaje, un texto, y lo llevaron a teatralizarlo, a expresarlo, a comunicarlo de tal manera que yo estuve realmente, o sea, con los pelos de punta, o sea, literal, literal. Paso a decirte un poco brevemente el folclore, ¿vale? Y esto es lo que te quería comentar hoy, ¿vale? Vigabon Cantat de Ondarra, de Lorenzo Ondarra, que es fue la obra obligada. Luego Amechetan de Javier Busto. Oda Kievu de Lhasa Dikko, si no me equivoco. Y Nomaliumi. Lo voy a mencionar, lo voy a decir bien, perdona. Nomaliui Meninik de Miroslav Skonik. Disculpad los ucranianos, ¿eh? Entonces, llamativo aquí que fue uno de los pocos coros que los hombres, yo por lo menos, de mi punto de vista de que dirijo hombres, de que los hombres cantaban con cuerpo, vamos a decir, ¿no? Porque en otros coros, pues por ejemplo el Vigabon Cantat, había una parte de tenores que lo hacían muy ligeros y a mí me gusta más los hombres timbrados y ellos lo hacían un poco así. También recalcar el inicio de Amechetan de Javier Busto, que es un coro de graves, ¿no? Kai, sol, lagunac, y sonaba realmente potente, vasco, yo creo que como ha de ser. Luego seguramente yo creo que hay sutilezas de esa obra exactamente que no del todo estoy de acuerdo, pero bueno, hoy no me voy a meter en todo eso. En general, la parte polifónica creo que fue de más nivel que la de folclore, aunque estamos hablando de un altísimo nivel de todo. Déjame un comentario con tus impresiones, de verdad. O sea, me encantaría que aquí pudiéramos conversar porque te voy a responder, etcétera. Me gustaría que si has estado por ahí o eres del mundo coral, comentaras todo esto, ¿vale? Entonces, eso te he venido a decir hoy. Me ha parecido increíble que un coro ucraniano participe en Tolosa y luego se lleve todo. Se ha llevado todo. Se ha llevado todo, chicos. O sea, ha venido y se ha llevado todo. Las 4 chapelas, como decimos aquí, ¿no? En el País Vasco. Pues nada, edición número 53 del certamen de Tolosa, muy interesante, muchos coros de gran nivel, me parece a mí, los ucranianos merecedores, y me alegro muchísimo por ellos. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Acuérdate, por favor, de suscribirte al canal Juanlio Music y activar las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo muchísimo contenido de coros, canto y muchísimas otras cosas más, y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir disfrutando y aprendiendo de ello, así que suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Me encantaría que compartiéramos este vídeo, de verdad, no lo suelo pedir muchas veces, pero creo que es una situación perfecta para compartir este vídeo con amigos y hacer que el mundo coral sea un poco más conocido y además un poco agradecer y alabar la labor que ha hecho el coro ucraniano en este momento, ¿vale? Me alegro muchísimo por ellos, que tengan un buen viaje de vuelta y nos vemos nosotros en el próximo vídeo. Chao, un fuerte abrazo.